Soy Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México. Con este anuncio de esta resolución de la Corte en Florida, ¿cuál es la importancia de que hayan fallado que García Luna tiene que devolver todo este dinero? En realidad no se trata de una devolución, se trata de una compensación, digamos, ¿no? De una obligación generada por haber desviado esos recursos, que son la materia de un juicio civil en la que se le demanda la vuelta del dinero. Entonces, Genaro García Luna fue demandado por 250 millones de dólares. La juez le pone una obligación de 750, porque la ley de Florida dice que como él no concurrió al proceso, al juicio, y fue declarado en rebeldía, entonces debe pagar 3 veces la cantidad que fue demandada por el gobierno de México. En el caso de Cristina Pereira, ella fue demandada por 580. eh, y entonces la juez, le impone una obligación de 1.740 millones de dólares que debe entregar al gobierno mexicano. Estas dos cantidades no se suman, no son sumandos, porque es de la misma masa de dinero desviado. Lo que pasa es que como las demandas se presentaron en momentos diferentes, al principio no sabíamos cuál era la cantidad exacta de lo que se había pagado. Se pagaron en realidad 625 millones de dólares en total de los organismos de seguridad pública que dirigía García Luna. Este, y en el sexenio siguiente, el sexenio de Cedillo, que García Luna ya no era un servidor público, seguía haciendo contratos con las mismas entidades. Entonces, en total fueron 30 contratos en el espacio de 12 años. Ahora, lo relevante, digamos, es que el gobierno de México, a través de una acción jurídica, logra que se declare la responsabilidad civil de personas que pues, han saqueado al país, ¿no? Al erario nacional. Entonces, eso no se había hecho fuera de México, no se había logrado. Lo primero que se obtuvo fue pues, el reconocimiento en un tribunal de apelación de la capacidad que tenía la Corte de Florida para poder juzgar el asunto, o sea, ser autoridad de actos, hechos que habían sido cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos, pero que se habían actualizado en Florida, ¿no? Se había llevado ahí el dinero, todos los de la trama vivían en Miami, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con una ley relativamente nueva que hay en Florida y en Estados Unidos también, hay una equiparable de carácter federal, dice que esos casos sí pueden ser de la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos. Entonces, esto no fue una cuestión de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, sino estrictamente con el Poder Judicial de un Estado de la Unión Americana, cuya jueza ya dictó la primera parte de su sentencia. Jueza, por cierto, que es de elección popular, dicho sea de paso. Entonces, la jueza primero procede con los que están ella declaró en rebeldía y les impone 3 veces la cantidad que les demandó a cada uno de ellos por separado el gobierno de México. Entonces, esto quiere decir que todos los bienes que se les descubran a cualquiera de los dos, propiedades, depósitos,
etcétera, etcétera, etcétera. Serán incautados y pasados a la propiedad del gobierno de México. Como ya ocurrió con varios departamentos que la jueza ordenó este, primero asegurarlos y después incautarlos y entregárselos al gobierno de México. Eso ya ocurrió hace meses, hace más de un año, por un total de aproximado de 2,5 millones de dólares. 2 millones que fueron entregados ya a la tesorería y $500,000, que es el valor de un departamento. Todos estos departamentos estaban a nombre de empresas cuyos dueños son ambos, García Luna y, y Cristina Pereira. Entonces, ah, esto se puede seguir hasta, vamos a ver qué descubrimos, porque son actividades de investigación. Ellos no van a confesar, como ya se ve, ¿no? Entonces, la segunda parte del juicio será para una sentencia de los que sí concurrieron al mismo, ¿no? Todos esos, digamos, que manejaban las empresas que se hicieron para este operativo multimillonario. Entonces, no sabemos en qué sentido será, no se aplicará la regla de 3 veces lo que fue demandado, que estos sí están ya eh, participando, y la sentencia no será mayor que lo demandado. Puede ser menor, no sabemos qué va a hacer la juez. Vamos a ver si va a haber arreglo o no, porque ahí hay conciliación obligatoria. Vamos a ver, pero ya será pronto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo más relevante? Porque la danza de dinero llama mucho la atención, pero no estamos hablando de dinero ya existente, estamos hablando de otra cosa, aunque las cantidades existentes son relevantes, muy grandes. Pues digo, 625 millones de dólares, pues son bastante dinero, ¿no? Ahora, el, lo importante es saber qué pasó, cómo fue la trama de García Luna, cómo se articuló, ¿no? ¿Cómo se hizo transeccional? ¿Quiénes intervinieron en esto? ¿Cómo se planeó y cómo se realizó? Entonces, vamos en este juicio en Florida probablemente a saber algo de eso, no poco, pero donde más quizá podamos saber es en el proceso penal que está abierto en México. Hace tiempo se abrió, hay detenidos, hay encarcelados, hay personas bajo fianza, hay prófugos, hay personas que están buscando algún arreglo, ser testigos, ¿no? Buscar, digamos, alguna cooperación, cosa que nos interesa porque más que nada nos importa que el pueblo de México, a través de estos casos, conozca cómo era el Estado corrupto, que sigue vigente, porque el hecho de que el gobierno combata al Estado corrupto no quiere decir que este ya desapareció así como por arte de magia. Sí, es una lucha permanente que hemos estado dando durante más de 6 años. Y hay que seguir, ¿eh? Porque el que se pausa se extravía en estos menesteres. Entonces, el qué pasó, el cómo se hizo también el lavado de dinero, cómo salía el dinero, lo tenemos bastante claro ya, cómo salía dinero, cómo volvía el dinero después de triangularse por el mundo, ¿me entiendes? Cómo lo devolvían, a través de qué conductos, ¿no? Cuáles son empresas, muchas de ellas eran nefos, es decir, factureras, con- de empresas de paja, que se constituyen para hacer determinadas actividades de lavado. Aquí hay que hacer un esquema para que enseñarlo por todas partes.
cómo se lava el dinero de la corrupción pública. Y hacer así una exposición, un documental, algo, ¿no? Sacarlos en los medios, en la televisión, tal. De manera de que la gente pues se eduque también en lo que fue encubierto durante años y años de desarrollo del Estado corrupto. ¿Y hay alguna sospecha o evidencia de que estos recursos desviados se usaron para fines políticos, también se usaron para campañas, para atacar a Morena o para atacar al presidente López Obrador? Tenemos una línea de análisis que tiene que ver con la operación Zafiro. Dinero metida en esa operación de canalización de recursos públicos a campañas locales. Y dinero de procedencia, de esta procedencia, de la trama corrupta de García Luna, que fue agregado y que fue repartido en billete, en efectivo, a través de un sistema de esos camiones blindados que reparten dinero en efectivo y recogen dinero en efectivo, y ya sabemos quién fue, ¿no? Entonces, lo que necesitamos precisar era en qué condiciones exactamente a quién estaba del otro lado. Entonces, la fiscalía pues, nos tiene que ayudar en esto porque esto rebasa un poco las capacidades de la inteligencia financiera. Nosotros no actuamos en el campo, en campo. Nosotros actuamos nada más dentro del sistema financiero para conocer y analizar y entregarle al Ministerio Público las conclusiones o los elementos, mejor dicho, para que el Ministerio Público saque las conclusiones. Y claro, también hacemos denuncia y en la denuncia sí ponemos todo y, y el Ministerio Público convierte todo eso que nosotros le damos en pruebas, pero ya bajo control judicial. Ese es un juez el que vuelve a pedir lo que nosotros ya conocemos, pero ya se sabe dónde está y qué es lo que tiene que pedir. Porque el sistema financiero es como buscar agujas en pajares, ¿entiendes? Para eso existe la UIF, para poder eh, analizar acontecimientos que ocurren, prevenir, combatir y denunciar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se conoce como lavado de dinero. Con estos contratos, también imagino que habrá muchos funcionarios del gobierno, gobiernos de la época neoliberal que estarán ahí involucrados, que salen un poco manchados con estas investigaciones. Sí, vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llegue el MP, ¿no? Nosotros estamos brindando al MP pues, todo lo que se puede. Hay testigos, hay declaraciones que se producen alrededor de este caso en el proceso mexicano. Entonces, vamos a ver. Pero aquí lo importante es que para poder combatir al Estado corrupto hay que conocerlo, pero no conocerlo por parte de los que están en el gobierno en un momento dado y al mismo tiempo en contra del Estado corrupto, porque los que antes estaban en el, eh, en el gobierno eran parte del Estado corrupto, ¿no? Ahora ya cambió la situación, pero lo importante es que lo conozca el pueblo, que lo conozca la generalidad de la gente y que pueda pues tomar conciencia de lo que ya sabe, porque todos vivimos. Bueno, la mayoría de los, la gente que en este momento recibe información y la toma en cuenta, pues ya vivía en momentos distintos del desarrollo del Estado corrupto y sabe eh, co- qué manifestaciones tenía, ¿no? Es que no es que en el Estado hubiera corrupción. En todos los estados hay cierto grado de corrupción. Y en todos los estados, pues de alguna manera se combate o no, según la temporada, según la línea de gobierno, tal.
nosotros no tenemos ese problema. Nosotros teníamos un Estado corrupto y ese Estado corrupto sobrevive, sobrevive al cambio político, aunque está siendo erosionado, está siendo detenido, está siendo combatido, está siendo prevenido en sus actos. El Estado corrupto se define como la utilización de sistemas más o menos permanentes y renovables de corrupción que pasan a formar parte de la gobernación del país. Entonces el Estado corrupto se ensancha todo el tiempo, avanza, incorpora más gente y más gente en redes de complicidad. Uno de los grandes sostenes del Estado corrupto es la complicidad. Pregúntale tú, cualquiera que haya estado en redes de corrupción más o menos permanentes, sistemáticas, que te cuente su experiencia, va a decir, yo de eso no sé nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba adentro o era cómplice. Le tocaba algo. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Es decir, no, no está tan fácil esto, pero vamos avanzando. Este es un elemento de avance, no es el único, naturalmente. Nosotros en esto hemos tenido dos, tres casos. Afortunadamente a tiempo se detectaron y a tiempo se movió todo el aparato de gobierno y todo el aparato ministerial, Ministerio Público y todo para combatirlo. Y en este momento, por ejemplo, lo de Segalmex pues, están en la cárcel. Y además se recuperó la mayor parte del dinero que se había desviado en, en una tranza financiera que hicieron. Todo se recuperó. La prensa habla de cantidades muy grandes en este caso, que no son ciertas, pero no pueden uno estar aclarando todo el tiempo, porque todo el tiempo están diciendo lo mismo. Aclara uno y siguen diciendo lo mismo. Entonces, pero de todas maneras sí, fue una cosa de gran preocupación. López Obrador, aún siendo presidente, lo reconoció a las claras. Dijo, sí, esto fue un error grave que hay que reconocer. Hay que reconocer y hay que combatir al mismo tiempo. Ahora en el caso de García Luna, esta figura de Weinberg Pinto, ¿no? Que tiene su caso también allá, va a revelar también otra parte de la trama, ¿no? El otro lado, el lado de cómo las empresas entraban a este juego y cómo se lavaba y cómo finalmente se convertía en propiedades de inversiones o gasto para golpeteo político. Sí, hicieron las empresas. Las empresas fueron hechas para la trama. No tenían una actividad normal. Fueron hechas específicamente para eso. Es uno de los elementos que se usa en materia de, de peculado y de lavado de dinero producto del peculado. Y luego también, pues, cómo se hacían los contactos, quiénes eran los contactos con los gobernantes. Porque los gobernantes no se cuidan, pues, tienen mucha experiencia. Pues, imagínense los gobernantes en la época del PRI, pues eran maestros en esto, ¿no? Ahora, el PAN, en realidad no hubo transición, más bien hubo las dos veces que cambió del PRI al PAN y del PAN al PRI el gobierno, no estamos hablando de transición, estamos hablando de relanzamientos, ¿no? De actualizaciones, digamos, ¿no? No hubo transición. Los teóricos politólogos nos han hablado mucho de la transición, la han estudiado mucho. Y lo que no nos cuentan es aspectos del Estado corrupto, como por ejemplo el funcionamiento de los organismos llamados autónomos, que están desapareciendo afortunadamente, que era una forma de repartirse poder entre los dos, ¿no? Porque permitía organismos plurales, pero no plurales en términos de lo que es la pluralidad social realmente existente.
sino plurales, en que ya dos, ya hay pluralidad, y son dos bandos, el PRI y el AN, que en realidad hicieron un mecanismo de PRIAN y terminaron aliados electoralmente. O sea, pues qué mayor confesión política. Todo lo que hicieron juntos durante todos los sexenios de la transición. La transición empezó con propiamente, ya como propósito definido, con Salinas. Salinas hizo los primeros pactos de Prián. Salinas reconocía un triunfo, digamos, de Baja California de un gobernador panista y hacía un fraude el mismo día, fue el mismo día de la elección. Cuando la izquierda ganó, se estaba formando ya el PRD, fueron varios partidos aliados, los mismos que habían apoyado a Cárdenas a la elección de Congreso, y esa coalición ganó la mayoría en el Congreso y le hicieron un fraude descaradísimo, o sea, más descarado, difícil haber visto un fraude, ¿no? Una de las características de Salinas era el cinismo y la desfachatez. Sí, esa es gente así como tienen, tienen algo peculiar, ¿no? Este, que incluso está clasificado, pero así son. Bueno, pues ahí se generó el fenómeno de Prián. La estafa maestra de García Luna es un elemento muy interesante de análisis para el estudio del fenómeno de Prián, el fenómeno de compartimiento del poder y de una alianza política entre partidos que aparecían como los contrarios históricos. ¿Entiendes? Era, no era cierto, era un fraude, todo fue un fraude. Todos sabíamos, siempre supimos durante los gobiernos prianistas que el Estado era corrupto, que había corrupción, pero esto que está saliendo creo que está sorprendiendo incluso a los más cínicos. Creo que poca gente se imaginaba hasta que todo estaba plagado de corrupción, que de verdad, o sea, no podías levantar una piedra sin que hubiera corrupción y robo y lavado de dinero, y cómo estaban ligados con el crimen organizado y cómo estaban ligados con esas empresas factureras. O sea, creo que la trama, a pesar de que lo sabíamos, nos sigue sorprendiendo. Uy, qué bueno que nos sorprenda, ¿no? Nos llama la atención, nos sorprende, nos prende. Y eso es algo bueno. Vamos a ir alcanzando conquistas en la lucha contra el Estado corrupto y contra la simulación política, ¿no? Porque además todo esto llegó un momento en que tenía un gran caldo de cultivo que era el neoliberalismo. Imagínense la transferencia de propiedad pública, ¿de qué tamaño fue? Esta es otra área que se tiene que estudiar. Todo el programa de privatizaciones, ¿de qué tamaño fue? ¿Y de qué tamaño era la corrupción? Interesantísimo tema.